La primera pregunta que uno quiere formularse es ¿por qué llevar a cabo la limpieza de la tubería? Pues allí está el condensador, se instaló, está corriendo el agua, está transfiriendo el calor y nos devuelve el vacío. Resulta que hay depósitos que están dentro del diámetro de los tubos de del condensador. Entonces nos dice que los académicos nos dicen que se puede tener un poco de residuos, pero hay impacto en el flujo y el flujo es una de las variables claves cuando se calcula la transferencia del calor. Deben saber que el condensador tiene su rendimiento ni sus expectativas esperadas. Entonces, esa es una razón por la cual hay que hacerla. También queremos mejorar el programa de transferencia de calor. Se quiere recuperar 1 o 2% en la tasa de calentamiento del calor, de transferencia del calor. También, si hay problemas con la corrosión, hay que remover los productos de corrosión. Por eso es que se tiene protección en la corrosión y se puede extender la vida útil de la tubería. Y bueno, ¿y por qué? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué no limpiarlo? Uno le está haciendo mantenimiento a la planta. Todos sabemos que la limpieza está muy cerca al estar muy santos, entre comillas. Entonces debemos ser limpios y también en este aspecto. Vamos a ver aquí el desempeño, lo que se ve aquí en la diapositiva. Queremos la contrapresión, tenemos el factor de limpieza, el cual se calcula a través del método ASME, en el que se tiene el coeficiente de operación y estamos bien, así como se hace en las universidades. Entonces se concibe que uno puede operar el condensador por encima de 85-90% de limpieza. Entonces, si uno tiene el factor de limpieza por debajo de ese 85-90, es el momento de hacer la limpieza. También, particularmente con el intercambiador de calor, que el trabajo, la base del diferencial de la temperatura del agua de enfriamiento de entrada y de salida. Entonces, esto significa que el agua está extrayendo el calor del vapor o del producto en la parte de la carcasa. También hay que mejorar la tasa de calor. Ustedes saben que esto corresponde directamente con el resultado en megavatios. Entonces, si se puede obtener un 1% de mejoría en la tasa del calor, esto va a ser una mejoría en 1% de megavatios. Voy a hablar de esto más adelante. Entonces, si se tiene una unidad de 200 megavatios y la mejora un 1%, estamos hablando de 2 megavatios por hora, 24 horas al día, 365 días al año. Y esto realmente un impacto en las utilidades. Bueno, brevemente aquí voy a mirar los diferentes materiales de la tubería y cómo reaccionan, cuáles son las características con las que uno puede familiarizarse cuando tiene que ver con entender los residuos, incrustaciones, depósitos, los diferentes fenómenos de la corrosión y también un método para las muestras o el muestreo de depósitos para saber cuáles son esos depósitos que se tienen dentro del condensador. También les vamos a presentar a ustedes estos sistemas de limpieza que son únicos, son como muy emocionantes el verlos porque nos dan muy buenos resultados. Muchos de los condensadores o los intercambiadores de calor que se tienen con este tipo de tubería con aleaciones de cobre. Entonces, por lo general, estas vienen con bueno, tenemos latón de aluminio, tenemos cobre y níquel, tenemos aleación de latón. Entonces, lo que pasa con el cobre, lo que va a hacer es que va a matar los depósitos microbiológicos. ¿Por qué es importante que esto suceda? Porque si no se tiene o se tiene muy poquitico depósito microbiológico, otros
materiales se pegan allí. Entonces, los depósitos deben tener una base de sustrato que se adhieran. Pero los problemas comunes que tenemos con las aleaciones de cobre son ¿cuáles? Tenemos la corrosión por rendijas, tenemos estos procesos distintos de desaleación, designificación. Incluso también vemos erosión o corrosión, se nos cae el níquel, se adelgazan las paredes. Entonces, podemos identificar el impacto de esto. También hay que ver la corrosión por amoníaco y también el agrietamiento por tensión. Entonces, estos son las cosas que uno tal vez, necesita tener el control. Se tiene que reducir la presencia de amoníaco y mantener la parte interna de la tubería limpia para evitar el pitting y para evitar la corrosión por rendijas. Hay diferentes tuberías de acero inoxidable para los condensadores y nuestros intercambiadores. Tenemos estos superaleaciones como la AL6XN, Secure, y tenemos diferentes combinaciones que se llevan a cabo en el laboratorio, que se dan eso para poder contener el impacto del agua de mar. Nosotros vemos que estos productos, por ejemplo, se puede tener incluso titanio para las nuevas instalaciones. Se utiliza la tubería en titanio. Sin embargo, hemos visto que sufren de corrosión estas tuberías por bacterias. Estamos hablando de depósitos microbiológicos, por eso necesitamos mantener la tubería limpia. Entonces hay bastantes cloruros y ciertamente uno no quiere que esto suceda en el acero inoxidable, pero sabemos que para el último, el AL294C y el AL6X se van a promocionar como que son resistentes ante la corrosión. Bueno, si se tiene una nueva instalación o se está haciendo una retubería, se puede considerar el titanio, ya que es resistente a la corrosión. Nunca hemos visto, en mi carrera, nunca he visto un caso en el que la tubería de titanio haya fallado por un fenómeno de corrosión. Tiene que ver con, por lo general falla por un defecto mecánico, no sé, un álave de una turbina o algún otro tipo de material allí en el proceso que entra en la parte superior del condensador o que, no sé, se le cayó la herramienta al técnico, pero de todas maneras debe practicarse la limpieza. Bueno, los depósitos que por lo general vemos el enfriamiento del agua, en el agua ya sea de lago, de río, de mar, vemos estos residuos de particulado. Entonces, esto es similar a lo que uno vería en la muestra de agua. Uno los ve flotando allí en el agua, como se ve aquí en la foto. Algunos de los elementos que se identifican y que están presentes, entonces tenemos, no sé, manganeso, vemos hierro. Cuando sube la temperatura vamos a tener residuos por cristalización. Entonces estos residuos son más sólidos. Se hace una inspección en un condensador de titanio y se va a ver que se ve como que no hay nada allí. Pero si uno toma un espécimen o lo toca con su propio dedo, usted va a tener esa biocapa. Esa biocapa está atrayendo este tipo de residuos. Entonces, aquí tenemos las diferentes aleaciones de cobre, así es como se presenta. Y a medida que el óxido crece, como crece el cabello en una persona, para proteger la tubería y para matar la bacteria. Entonces, a medida que esta capa se engrosa, hay que removerla.
Entonces, hay ciertas cosas también que tenemos como limo, barro, también tenemos este macrofouling o macro residuos. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, las conchas, las almejas, todas estas nos pueden taponar diferentes tuberías y no nos deja que el flujo llegue de manera efectivamente al condensador. Por eso hay que hacer la limpieza mecánicamente. Aquí vemos, vemos todos los residuos y fragmentos en la entrada. Aquí vemos hojas que nos están bloqueando la tubería. ¿Qué es lo que sucede con el flujo bajo? Entonces, las partículas salen del agua cuando hay un flujo bajo. Entonces, el diseño en este concentrador es 7 pies por segundo y tal vez están en este momento 2.5 o 3 por segundo. Entonces, los depósitos de particulado están cayendo del agua y se pegan a las paredes de la tubería y eso es porque como está bloqueado, tiene que hacérsele limpieza. Vemos todo este material aquí. Ya mencioné anteriormente que uno puede ver depósitos microbiológicos. En otros casos se puede encontrar muchos residuos. Y les voy a decir acá que la ciencia nos muestra que los depósitos microbiológicos realmente tienen un impacto en el desempeño del condensador, más allá del carbonato de calcio. Hay que mirar la limpieza en todas las paradas programadas de manera que se puedan enfrentar estas situaciones. También voy a mencionarles que muy a menudo no es solamente un tipo de depósito el que está presente, sino lo que sucede es que hay varias cosas que están sucediendo. Primero, tenemos un depósito microbiológico. Segundo, tenemos diferentes elementos que vienen del agua de enfriamiento, elementos naturales. También esto se va a pegar a los depósitos microbiológicos. Luego, el calor va a tomar esto a un punto de saturación en el agua de enfriamiento y lo que va a hacer es que vamos a tener un depósito sólido. Y cuando se ve esta corrosión bajo las partículas, entonces vamos a ver que es necesario tomar acciones de limpieza. ¿Qué es lo que pasa debajo de esos depósitos? Tenemos corrosión. Tenemos corrosión por pitting, corrosión por rendijas. El pitting es un fenómeno, así como la corrosión general, que yo les voy a mostrar una diapositiva más adelante, pero por lo general ocurre debajo de los depósitos. La de rendijas es cuando las tenemos entre dos superficies o dentro de una rendija. También tenemos la corrosión inducida microbiológicamente, MIC. Esta es la bacteria viva que está dentro del depósito. La corrosión general también está allí. Como estamos hablando de tubería de 28, 35 años, están delgaditas como un papel, entonces hay que hacer algo antes de que vayan a romperse. Pero también tenemos la corrosión por erosión, la cual es muy importante en la parte de la entrada, donde hay velocidades altas del agua que están entrando a la tubería, entonces no tiene la capacidad de retener la naturaleza característica del agua y su fuerza. Todo esto es lo que se quiere evitar. Entonces hay que tener en cuenta que no es usted el que está causando el problema. Usted hace parte de la solución. Se tiene esta máquina, usted tiene que mantenerla limpia y hay que hacerle mantenimiento. Entonces, lo que causa la corrosión es un número de diferentes cosas. Tal vez, por ejemplo, el material de la tubería no fue bueno, no escogieron la tubería correcta, la salinidad del agua, no sé, los depósitos llevan allí mucho tiempo. Tal vez ha habido taponamientos que están en el camino de el flujo y la transferencia de calor efectiva. También se está agotando tal vez el oxígeno bajo los depósitos y también hay presencias de cloruros.
como quelantes. Entonces, esta es una de mis diapositivas favoritas. Pueden ustedes notar que este es un tubo de acero inoxidable y justo en el centro tenemos pitting, que es del este tamaño que vemos acá. No sé, venimos en el centro, que es muy oscuro, luego tenemos la cavidad, esto es como el tamaño de un alfiler. Esta es los depósitos microbiológicos que están debajo del manganeso. Todos estos están agotando la presencia de oxígeno. Aquí tenemos otra diapositiva muy chévere. Es muy chévere porque vemos que al hacer la limpieza de los tubos del condensador, tenemos diferentes espesores de los depósitos que todos están en el mismo tubo. Entonces, vemos que los residuos no ocurren de manera igual en toda la tubería. Uno tiene que estar preparado para limpiarlo como sea tan efectivo como sea con la técnica que pueda hacer el mejor trabajo. Aquí tenemos otro pitting y vemos un lavado como que está lavado alrededor del depósito y en el puro centro tenemos la parte de la picadura, el pitting. Aquí también tenemos depósito de sílice. Entonces, vemos que si no, como que depósitos allí con cobre, no hay problema. Pero sí es un problema porque lo que está debajo de ese depósito es esta corrosión bajo depósito. Entonces, la superficie muy probablemente estaba lisa, pero no es. Es como la superficie de la Luna, con cráteres. Aquí también podemos observar que cuando hay un depósito particulado que se adhiere a la superficie de la tubería y no hay muchas acciones que se hagan en la tubería, el agua de enfriamiento lo que va a hacer es que va a pegarle al depósito, va a crear una parte posterior y vamos a tener un lavado completo. Entonces, esto es una muy buena evidencia para mantener la limpieza. ¿Sí ven cómo funciona? Entonces, el flujo va de la derecha hacia la izquierda. Vemos una obstrucción en la superficie de la tubería y justo detrás de la obstrucción es tan agresivo que ha pasado a través del tubo del condensador. Esto sucede y cuando esto sucede, el agua de enfriamiento ya está llegando a la tubería, está contaminando el condensado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se tiene contaminación del agua de enfriamiento? Se va a tener que hacer una parada, identificar esta fuga y arreglarla.